Pues como os decía hace un ratito, ya están con nosotros dos miembros de la asociación ACLAD, voy a ver si lo digo bien, Asociación de Ayuda al Drogodependiente. Están con nosotros Isabel Hernando Gómez, ella es trabajadora social y coordinadora de esta asociación, y Goretti Fernández, psicóloga. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pues vienen, ya sabéis que estos días, os lo comentaba antes, estamos intentando, bueno, pues de alguna manera un poco más monográfica, hablar sobre el alcohol, un poco con motivo de esas jornadas de drogodependencia que organizaba Caja Círculo y que hoy además han clausurado con esa última jornada de adicciones y nuevas tecnologías. Y en esa mesa de ayer, bueno, pues también tuvieron su papel importante la asociación ACLAD, estuvisteis, no sé si las dos, o sí, las dos estuvisteis ahí en Pipala, y lo que vamos a hacer es un poco reproducir diferentes cuestiones de las que llevasteis ayer a la mesa, entre ellas ese programa Botellón. Pero como hago siempre, que ya es protocolo, lo saben quienes nos siguen habitualmente, entre la gente que venís por primera vez, y hay que decir que venís por primera vez, no es culpa suya. Somos nosotros los que no las hemos invitado, porque a veces, os lo digo sobre todo con los políticos, es importante decirlo, se les ha invitado y no vienen, se les ha invitado, este caso no es así, es decir, en cuanto os hemos invitado habéis venido, pero es la primera vez y queremos bueno, pues profundizar un poquito en qué es ACLAD, cuánto tiempo lleváis, además del programa Botellón, qué otras iniciativas lleváis a cabo. Así que empecemos por el principio. ¿En qué años nos remontamos? ¿Qué es ACLAD, no? Bueno, pues Goretti va a comentar un poquito qué es ACLAD y yo profundizaré un poquito más en los programas. Pues hay alguna duda, Óscar. Esa es la línea. Vamos, Goretti. ¿Qué es ACLAD? Pues os comento. ACLAD es una organización que en principio se creó en base a una agrupación de padres que tenían una problemática conjunta, que era que sus hijos tenían problemas con las sustancias y con el consumo, en principio en Valladolid. En Castilla y León, en los años 70, concretamente en el 79, que es cuando se fundó ACLAD, no había nada. Entonces esta agrupación de padres preocupados se agruparon en torno pues, a las puertas de las organizaciones políticas o gubernamentales y dijeron que algo había que hacer, que había una problemática real y que alguien les tenía que dar cabida. Y ellos crearon la asociación de ACLAD, en principio el 9 de octubre del 79, por esa preocupación. Su objetivo principal es promover que esas personas con problemas de sustancias tengan una calidad de vida, ¿vale? Y ya no solo esas personas, sino personas que a mayores tengan problemas de exclusión social, tanto ellas como sus familias. O sea, se les atiende a ellos y a las familiares, ¿vale? Es que comenzabais en Valladolid. Sí, se ha ido extendiendo a otras 3 regiones más, es decir, Valladolid, León, Burgos y Palencia. Cada uno llevamos unos programas diferentes dependiendo de la demanda o la necesidad de cada provincia. Pero evidentemente lleváis la friolera de 35 años, además las cuentas. Exacto. Esto ha cambiado mucho. Ya no solo el acceso a según qué drogas y qué drogas están más encima o no de la gente, sino además la manera en la que las toleramos, ¿no? Sí, la tolerancia, tanto la tolerancia en cuanto a las sustancias, a nivel más psicológico o más físico, sí, yo hablaba más a nivel psicológico-físico, pero a nivel de tolerancia o normalización, podríamos decirlo, ¿no? Porque la sociedad ha ido creciendo, ha ido evolucionando y ha ido madurando y sí que ha normalizado mucho el consumo de ciertas sustancias, sobre todo pues alcohol, tabaco y cannabis, que ahora también es otro de los que repuntan entre nuestros adolescentes. Y ya no solo eso, es que las hemos ido normalizando hasta los adultos. Nosotros a través de un aprendizaje vicario les estamos enseñando que brindamos con alcohol, que se celebra con alcohol cosas, que lo pasamos bien con alcohol, y creo que esa conciencia ya no solo hay que responsabilizar a los chavales, sino que nosotros como adultos también tenemos que enseñarles con nuestro día a día, ¿no? En cuanto al tema de alcohol. Lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo, se celebra con alcohol y uno se deprime con alcohol. Exacto. También, es decir, parece que es la solución a lo bueno y a lo malo. Que sí. Lo triste es que salía por los dos lados. Sí, ¿no? De hecho una de las cosas que salieron en las jornadas ayer, que apuntaban o repuntaban más, es que la falta de concienciación no solo con los chavales, de los chavales hacia el alcohol, sino de los propios adultos. No tenemos una conciencia verdadera de la problemática que está generando el consumo de alcohol. Yo lo he contado en este programa alguna vez, se lo comentaba el martes a Julián, que en alguna ocasión en este programa hubo momentos en los que teníamos llamadas en directo, la gente nos llamaba y nos daba su opinión, y cuando hablábamos del botellón, algún padre llamó aquí para decir que, bueno, que éramos absolutamente tremendistas, que nos cobran el dinero siempre y que tampoco nos vamos a poner ahora a llevarnos las manos a la cabeza por esto. Y claro, dices, hostia, es que es la actitud de un padre con una cierta permisividad hacia según qué cosas sin saber o sin estar, porque yo estoy convencido que efectivamente, no tanto el concepto botellón, pero sí el consumo de alcohol ha estado presente y además de formas a lo mejor más agresivas, a lo mejor hace
40 años era muy normal que el chaval de 10 años se tomase un vino con el padre o no sé qué, pero de otra manera, pero que, es que hay que vivir lo que existe ahora y hay que conocerlo, ¿no? Para tomar y tener esa tolerancia, no sé si decir un poco irresponsable al respecto, ¿no? A mí lo que más me asusta de todo este asunto, nosotros como trabajamos desde el punto más psicosocial, es el para qué se usa el alcohol, ¿no? O sea, en el trasfondo, porque al final el consumo de alcohol es la puntita del iceberg y lo que hay que ver es, digamos, la base, el para qué se utiliza en esta sociedad el alcohol, para divertirnos, para ser parte de un grupo social, para sentirnos mejor, para que no me excluyan, etcétera, y que después de todo eso se convierte lo que vamos a pasar en una enfermedad. Quiero decir que en lo que en principio es muy gracioso y en lo que en principio nos ayuda a relacionarnos, después pasamos a crear una dependencia, que es donde está el problema más grave, ¿no? Pero que es que el problema es todo. Es curioso el péndulo del alcohol, porque lo que primero te hace que te socialices, luego hace que de alguna manera te aísles, exacto. Es curioso. Exacto. Ahora seguimos con el alcohol, que además es el tema del que hoy queríamos hablar, pero ACLAC no solo se centra en alcohol, Exacto. tenéis, y además en 25 años tenéis programas e iniciativas que habéis ido sacando adelante, Sí. no sé si nos puedes escudriñar algunos. Vale, de los si quieres, Óscar, me centro en los programas que desarrollamos aquí en Burgos. Sí, ¿vale? que nos pilla más. Bueno, pues tenemos un primer programa que es, le llamamos el servicio de acogida. Es un primer contacto con la persona afectada donde se detecta el problema y su principal función es motivar tanto a él como a sus familias para que se den cuenta de que hay un problema y bueno, pues motivarlos para que empiecen a hacer un tratamiento. Sería el primer contacto con la red y bueno, pues si el problema necesitaría más apoyo ya se derivaría a servicios más especializados, al CAT o a salud mental o a otros dispositivos, a ARBU, etcétera, etcétera. Ese es el primer, digamos, el primer contacto que se tiene con la asociación, un contacto que entiendo que claro que hay que concienciar a la familia, al propio afectado, pero alguien tiene que tener ya la conciencia para que llegue, ¿no? En ocasiones hasta no, los primeros que acuden no son los propios usuarios, sino sus familias un poquito demandando pues información, porque bueno, ellos también están asustados y abrumados ante esa situación y no saben cómo actuar. No hace falta que venga el usuario porque nosotros trabajamos también con las familias, ¿no? En ocasiones los usuarios no quieren participar, no aceptan el problema y bueno, no se designan a esas familias de trabajar con ellas, bueno, porque el proceso es un proceso complicado y ellos necesitan acompañamiento durante más tiempo, la etapa. Eso es prolongado. Bueno, dejamos esa acogida y una vez que ya estamos iniciados, por decirlo así, estamos metidos en la faena de resolver un problema, ¿dónde vamos? Vale, ¿dónde vamos? Bueno, pues dentro de la asociación tenemos también una serie, bueno, pues dentro de este programa de acogida hay entrevistas a nivel individual donde se trabaja todo, bueno, pues todo su aspecto psicosocial. Se interviene de forma social y se interviene de forma individual. También hacemos grupos, tanto con familias como con ellos. Tenemos diferentes programas y talleres formativos donde bueno, pues estos talleres están más centrados en personas que son usuarias del CIS. El CIS es el Centro de Integración Social, son aquellos internos del Centro Penitenciario de Burgos que están próximos a recibir su tercer grado o que bueno, pues, debido a su actitud y comportamiento les dan la opción de salir a hacer cursos al exterior. Nosotros trabajamos con ellos se desplazan a la asociación y tenemos diferentes talleres. Entre ellos el taller de informática, que creemos que bueno, pues hoy en día es uno de los recursos más utilizados y bueno, pues muchos de ellos llevan tiempo en prisión y carecen de estas habilidades y bueno, el no estar integrado con estos conocimientos, pues bueno, hoy en día hace que eso también sea motivo de exclusión, ¿no? Que al final es una pescadilla que se muerde la cola porque la adicción te excluye y para salir de la adicción ya partes de una exclusión que te lleva a más adicción, porque al final cuando uno se ve que no puede acceder a un mercado laboral, que no puede acceder a una vida social, pues vuelve a refugiarse de donde venía. De donde venía, efectivamente. Otro de los talleres que nosotros también trabajamos es un taller de habilidades sociales y de actividad, bueno, pues, donde les ayudamos a que ellos sepan sus sentimientos, sus actitudes, las opiniones, bueno, pues un poquito entrenar estas habilidades que en ese medio a veces no se practican y quedan un poquito ocultas. Este año hemos hecho un taller de gestión de emociones tóxicas que la verdad que ha tenido muy buena acogida por parte de los internos y lo repetiremos en los próximos años. Lo que hemos trabajado es el tema de autoestima, gestión de la ira, frustración tóxica, afrontar el miedo
manejo de la ansiedad y la tristeza, bueno, entre más o menos. Otro de los talleres, como tú bien decías, Óscar, es el taller de orientación laboral, porque ellos carecen a veces de información, no saben dónde acudir, y bueno, esto es importante también apoyarles en este proceso. Es que el acceso al mercado laboral, al final, de alguna forma, es el inicio, es el primer paso, porque si tienes problemas familiares y la familia muchas veces te puede haber dado la espalda o tener una cierta desconfianza, a los amigos puedes haberlos perdido. Pero claro, el acceso al mercado laboral, el que pueda ser autosuficiente desde un punto de vista económico, etcétera, pues yo creo que... Cuenta que ellos, pues eso, hay gente que lleva tiempo en prisión y bueno, pues no tienen oportunidades, no saben, y bueno, pues su acceso es mucho más complejo que para cualquier otra persona. De hecho, uno de los ponentes de las jornadas acuñaba esto, que una de las demandas en consulta era, no, si yo lo que quiero es hacer una vida normal, tener un trabajo, o sea, una intervención mucho más orientada hacia la socialización, ¿no?, hacia la integración. Es que claro, todo esto visto desde fuera, hablamos yo uso conceptos genéricos que están sobre la mesa, pero claro, soy incapaz de visualizarlo, quizás como podéis visualizar vosotros y evidentemente como visualizar las familias y los amigos y el propio afectado, una vez es consciente del problema que tiene. Más programas. Sí, tenemos un programa en el Centro Penitenciario de Burgos, en concreto en el módulo de preventivos para aquellos internos que bueno, han ingresado en prisión de forma preventiva a la espera de ser juzgados. Entonces un poquito es un primer momento donde nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos la motivación de cara a un tratamiento, por qué ellos han acudido allí, que ellos reflexionen cuál es el motivo que les ha llevado allí y si existe un motivo que en muchas de las ocasiones es el tema del consumo, poner solución a eso y animarles a que o bien dentro de prisión o bien cuando ellos salgan continúen un proceso para, bueno, pues para conseguir una abstinencia y al final pues para mejorar esa situación. Es complicado a veces hacerle entender a la gente, o hacernos entender a la gente, me voy a incluir, que cuando uno entra en ese ciclo de algún tipo de drogadicción, su actitud no es absolutamente voluntaria. Es decir, quien a veces lleva a cabo un delito de robo, su actitud, evidentemente, hay una voluntariedad de robar, pero claro, motivada por una adicción, por una abstinencia en un momento concreto. Es decir, que muchas veces, claro, acusamos directamente y esta persona es malvada, y dices, bueno, quizás los motivos que le llevaron a drogarse y a empezar, bueno, pues podríamos cuestionarnos y podría ser uno u otro, pero en el momento que tienes ese problema, también hay que entender que estamos ante una enfermedad o ante parte de una enfermedad. Por eso nosotros también tenemos, Óscar, otro dispositivo en el juzgado, directamente en el juzgado de guardia, donde atendemos a personas que están detenidas. Nos dirigimos, bueno, pues a los calabozos y mantenemos una entrevista con ellos. El objetivo de este programa es, bueno, primero, pues, acreditar que esta persona tiene problemas en el consumo para que luego jueces y fiscales tengan constancia de esta circunstancia y puedan aplicar algún tipo de atenuante. Es decir, que en vez de cumplir en prisión, esa causa sea sustituida o suspendida por un programa de rehabilitación. Creemos que esto es muy importante, además es un momento muy crítico para ellos, donde muchos hasta ese momento no se habían cuestionado si había un problema o no. Entonces, bueno, nosotros, la profesional que está en este dispositivo, Rocío, y bueno, pues ella se encarga de motivar también, al margen de acreditar su drogodependencia en su proceso judicial, de motivar para que estas personas comiencen a hacer un tratamiento. ¿Cómo se ve esto desde la otra parte? Porque claro, es lo que os comento, es muy fácil decir lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Son enfermos, etcétera, pero que cada uno nos veamos en esa situación y digamos, bueno, es que encima le aplican un atenuante y en lugar de entrar a la cárcel sale por no sé qué. ¿Cómo se ve desde esa parte de la víctima, en este caso, diciendo la víctima de la otra víctima? Es que lo que sucede es que cuando lo hacemos desde esa parte tendemos a juzgar la conducta y no lo que hay detrás de la conducta, que es lo que vemos los profesionales. Entonces, la conducta viene inducida porque hay un problema de adicción, hay una enfermedad, entonces él no es responsable de la conducta. Entonces, el lado de la población, por decirlo así de alguna forma, no ve eso, ve simplemente el resultado, la conducta y sobre todo si es la víctima. Claro, yo si soy la víctima lo que quiero es que él cumpla condena y venganza, ¿no? Sobre todo. También sí, es importa muy poco, ¿no? ¿Qué es lo que ha motivado? Claro, no ven la otra parte. Cuando muchas veces hablamos, por ejemplo, vamos a hacer un ratito de esa prevención del botellón o de otras drogas, lo que estamos previniendo
es al auténtico malo, que es a la sustancia que realmente provoca después. De hecho, Óscar, si esta persona durante el tratamiento no lo cumple de forma correcta, se revoca la suspensión o la sustitución y bueno, pues tendría que entrar a cumplir la prisión. Continuamos. Pero nos vamos a ir en breve ya al botellón, ¿eh? Vale, sí, tenemos talleres preventivos, hacemos talleres preventivos con menores y un poquito, bueno, pues informamos de los riesgos, de los consumos a corto y medio largo plazo, motivamos para que este consumo disminuya o se elimine y bueno, pues sobre todo dotamos de herramientas en habilidades sociales para que ellos sepan desenvolverse en su día a día. Vemos que hay muchas carencias a nivel de habilidades sociales y nuestro trabajo central se fija en eso. También trabajamos con las familias, porque también ellas necesitan, bueno, pues pautas de manejo familiar para saber cómo actuar en estas situaciones. Tenemos talleres preventivos, un taller que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento, la Oferta Educativa Municipal, que es un programa que se llama Sin Malos Humos, donde acudimos a los colegios, en concreto a la etapa de la ESO, donde hemos hablado de alcohol y cannabis, de tabaco y cannabis, y bueno, pues se trabaja un poquito los riesgos, las consecuencias que supone estas sustancias. Y por último tenemos, y ahora nos vamos a centrar, dos programas de reducción del daño, que es el programa de botellón y próximamente vamos a empezar un programa en chamizos. El programa de chamizos un poquito el objetivo es prevenir y reducir los riesgos asociados al consumo de sobre todo alcohol, tabaco y cannabis que se producen en estos chamizos, así como la adquisición de hábitos saludables, ¿no? Porque sí que hemos visto que bueno, pues en estos locales, aparte de que bueno, no todo es negativo, porque también para ellos es un espacio donde ellos se reúnen, ellos se juntan, ellos hablan, ellos comparten, en ciertos momentos, en ciertas ocasiones sí que observamos y hemos visto bueno, pues que hay ciertas actitudes que son objeto de mejora, ¿no? Como el tema del consumo, el tema de ruidos o la molestia de los vecinos, limpieza. Con el tema de los chamizos, si os parece, hablaremos más profundamente en otro momento. Además, estáis iniciando todavía el programa, porque además de, evidentemente, el consumo, porque va asociado muy directamente, hay un problema de seguridad. Ya hemos visto incluso hace algunos años en Aranda cómo pasó alguna cosilla de estas, es decir, que es un tema a tener en cuenta y que además nos da pistas de cómo en esos 35 años habéis tenido que crear programas nuevos para adaptaros a la situación. Es decir, cuando se nos dice, como os comentaba ya hace un ratito, siempre se ha bebido, cuando vosotros empezasteis, el programa Botellón no estaba ni se consideraba como un problema. Algo ha tenido que cambiar. Antes, Óscar, lo que hacíais, el problema, decíais, cuando comentaba Goretti, el perfil también ha cambiado. Antes nuestros programas eran dirigidos a las personas que tenían problemática con la heroína. De hecho, había un programa en el Espolón de intercambio de jeringuillas. Eso ha cambiado y ahora nos tenemos que adaptar a las nuevas generaciones y a la nueva problemática. En concreto, bueno, estos dos programas de reducción del daño se crean un poquito por las necesidades que nosotros estamos detectando ahora, actualmente. Vámonos entonces a ese botellón, como dicen además muchos los fines de semana, pero vamos a intentar ya no explicar lo que yo creo que es un botellón, que todo el mundo lo conocemos, sino qué hay detrás de ese botellón, cuál es la parte que no vemos de ese botellón, ya no la que lo genera, sino lo que viene detrás. Hablábamos el otro día de que cuando hablamos de alcoholismo, una enfermedad muy silenciosa, que para cuando se detecta ya el organismo ya lo ha sufrido, el síndrome está dentro. Cognitivo, físico. ¿Qué es lo que tenemos detrás de ese botellón? Bueno, pues si quieres un poquito te explicamos en qué consiste, cuál es nuestro trabajo en botellón y si quieres profundizamos un poquito más en tu pregunta, Óscar. Mira, bueno, pues los objetivos que nosotros nos marcamos en este programa es informar a los jóvenes de las consecuencias que conlleva el alcohol a corto, medio y largo plazo. Intentamos también incrementar la percepción de riesgo del consumo, dado que ellos en ningún momento creen que el consumo tanto de alcohol y cannabis supone un riesgo para ellos. También intentar favorecer el consumo responsable. Ellos deciden beber, es una cosa que nosotros no podemos prohibir, entonces lo que intentamos es que ellos sean conscientes de su consumo, ¿no? De que se responsabilicen de las posibles consecuencias que ello va a generar.
Bueno, también advertimos cómo actuar ante situaciones críticas, porque observamos que existen muchos mitos entre los adolescentes. Cuando una persona está borracha, incluso lleva alcohol etílico, ellos desconocen, por mucha información que ahora mismo pueda tener la red o por mucha información que se le pueda dar de diferentes ámbitos, ellos desconocen y presentan muchos mitos de cómo actuar. De hecho, todavía tú les preguntas, no, pues le meto la cabeza a la fuente, no, pues le doy un café con sal. Claro, cosas que no ayudan en estas circunstancias. Además de que son medallas que se ponen. Sí, claro. Encima lo triste de todo esto es que el que iba medio muerto el otro día era el que realmente luego es el líder del grupo. El lunes es el líder, claro, el que cuenta, el que dice. En las redes sociales vaya ayer en la noche. Entonces, el problema de estos jóvenes es que esos mitos se mantienen a lo largo del tiempo, y el problema es que dan más credibilidad a esas historias entre amigos que en ocasiones a los que los profesionales, familias, escuelas, otros agentes les transmiten. Me imagino que es complicado porque aquí estás hablando, veis evidentemente, de personas que tienen esa adicción. El primer paso es conseguir que alguien asuma que lo tiene, y es complicado. Pero en este caso, cuando hablamos de los jóvenes, sabemos todos que los jóvenes son inmortales, que nunca les pasa nada. Evidentemente es algo que va con la edad. No, eso, a ti sí. Claro, no, esa paja en el ojo ajeno, pero sobre todo que es que un chaval joven nunca se va a morir, un chaval joven nunca tiene enfermedades, un chaval joven... Entonces, es mucho más difícil todavía hacerle entender que detrás de esto hay un problema. Sobre todo cuando, y es que va directamente asociado yo creo que a la juventud, si no hay una repercusión directa al día siguiente, a corto plazo, claro, si no hay una causa y efecto inmediato, esto no tiene ningún problema. Y si acaso la causa y el efecto es me lo pasé bien y encima todo el mundo admira la actitud que he tenido, esa es la única causa, efecto que conozco. Entonces predicar en este desierto a veces me imagino que para vosotros será es complicado, complejo. Sí, pero no tenemos que dejar de hacerlo porque vemos que es necesario, ¿no? Sobre todo porque la prevención creemos que, bueno, ayer lo decíamos en nuestras conclusiones, en las charlas, en las jornadas, creemos que la prevención es sembrar y esperar. Y eso es lo que muchos políticos quizás no entiendan, o la gente que subvenciona estos programas no entienda, porque quieren también resultados a corto plazo, y eso en prevención es imposible. Y además en una materia como esta. Claro. ¿Cómo valoráis, ya que has sacado los políticos, la actitud de las administraciones? Porque en muchos casos vemos una administración de boquilla concienciada, pero después en las actitudes en sí, aquí tenemos un ayuntamiento que tiene una discoteca que dispensa alcohol directamente, con lo cual ya su propia forma de entenderlo pues es un poco llamativa. Hace unos años tenía su Electrosonic, que eso era también para verlo. Tenemos un ayuntamiento que dice que hace, pero luego vemos que hay macrobotellones donde no se actúa con la diligencia oportuna. En los últimos años parece que algo se ha hecho. Tenemos administraciones como la universidad, que todas sus fiestas van asociadas de una u otra manera al consumo de alcohol. Entonces yo no sé cómo valoráis vosotros si a la administración todavía le queda creerse de verdad que esto es un problema. A ver, yo puedo decir, Óscar, que nosotros por parte de nuestra concejalía en todo momento se han mostrado dispuestos, concienciados y muy entregados. Hablamos de juventud en este caso. No, es sanidad. Sanidad. Sí, sanidad. Nosotros pertenecemos a sanidad. En ningún momento nos han puesto ninguna pega, todo lo contrario, creo que han hecho muchos esfuerzos en poder sacar estos programas adelante, tanto el programa de Botellón como el programa Chamizos, y creo que también para ellos es un problema que están bastante preocupados, y bueno, por ello creo que están haciendo un esfuerzo en hacer este tipo de actuaciones y en apoyarnos a nosotros, ¿no? Yo supongo que a veces las críticas como población, ahora ya me pongo en la otra parte, vamos hacia porque no lo solucionan ya a la rapidez inmediata, esto es un problema, pero es un problema de todos. Entonces, y es un problema multicausal, y si es multicausal habrá que abordarlo desde muchísimos factores, no solo porque se ponga una política de prohibición de alcohol va a desaparecer el alcohol. De hecho, la historia ha dado en sí muchas muestras de que eso no se solucionaba. En Estados Unidos la ley seca duró 13 años y después con la influencia de inmigrantes se disolvió, se derogó. Entonces, como es un problema multicausal, tenemos que ver cuáles son las causas y abordarlas desde todas las causas, no solo desde una, ¿no? Hace unos años hablabas tú de eso, que las prohibiciones provocan el efecto contrario. Claro. Hace unos años nosotros, en el año 2006, si no recuerdo mal, entró en vigor la nueva ley de espectáculos de Castilla y León. Previo a la entrada nosotros ya auguramos que iba a ser un error en algunos conceptos, por ejemplo, que los menores hasta los 14, hasta los 16 años no podían entrar en los pubs, por ejemplo.
Y claro, nosotros ya dijimos que esto era expulsar a una parte de la población que sale evidentemente de fiesta y que a algún sitio va a ir. Efectivamente. Yo recuerdo, de entre todas las llamadas que tuvimos en aquel momento, la llamada de un chaval que tenía 15 años y que nos decía: yo no sé si alguien se cree que el día de Nochevieja yo voy con mis amigos a jugar al parchís. Pues que dar la espalda a esta realidad, evidentemente, claro, si ya hemos prohibido el acceso ahí, ningún hostelero se va a jugar a una denuncia para que luego encima se le vuelva en contra de toda la situación, pero los chavales se pueden salir, están en la edad, es que es lo que toca, es decir que, como bien dices, sí, habrá que regular y hay cosas que habrá que buscar, pero a lo mejor si se toca prohibir o si toca regular, a lo mejor hay que hacerlo en la pirámide invertida que llamo yo, es decir, en lugar de la base, en que el acceso sea de otra manera, el acceso al alcohol, en trabajar en otras... yo no soy muy partidario, seguramente que tendréis otras teorías, ¿no?, del famoso ocio alternativo, ¿no?, el que siempre tenemos una sociedad ahora mismo en la que si no nos dan un ocio, nos tenemos que ir a la botella. Claro. Yo no soy muy partidario, enséñale a la gente a que la vida va más allá de que te den los ocios hechos, ¿no?, por decirlo así, pero en definitiva es de verdad que las prohibiciones al final, si no se hacen en su punto, en su momento, y no se hacen sobre todo acompañadas, entiendo yo, de la evolución social, por decirlo así, provocan el rechazo y el efecto contrario. No sé si en el programa vuestro de Botellón contempláis alguna medida que consideréis que las administraciones debieran, aparte de evidentemente esa sensibilización, debieran de ir tomando en cuenta, debieran de, desde el punto de vista de la sensibilidad, tener en cuenta para actuar sobre ella. A título personal, creo que debería de ir unida la prevención más el cumplimiento de normativas, pero ese cumplimiento de normativas que no solo sea para los chavales, es decir, menores de 18 años sin acceso a alcohol o no pueden beber alcohol, y si no, denuncia, sino también para el adulto que las dispensa, para los supermercados, para los cajeros que dicen que sí y le dan a la tecla de aceptar y te cobro el alcohol. Entonces, que la prevención vaya unida al cumplimiento de normativas y que esas normativas el adulto las cumpla también, porque vuelvo a insistir en que somos el espejo de los chavales. O sea, los chavales están en un mundo, están en una etapa en la que no se saben cómo comportar y lo van a hacer al libre albedrío si no encuentran un referente, y nosotros somos ese referente para ellos. Entonces seamos coherentes y no seamos tan hipócritas de creer que porque los chavales cambien el mundo va a ser mejor y el alcohol se va a erradicar y todo va a ser maravilloso. No, es que cuando nosotros realmente tomamos conciencia como adultos y empecemos a dar ejemplo y empecemos a hacer las cosas bien desde la base, entonces quizás haya un cambio de actitud, pero para que eso se dé hace falta mucho tiempo. Buscamos quizás eso, ¿no?, el corto plazo, en ver que de hoy a mañana se ha acabado. Y es verdad que a veces pequeños pasos muy simbólicos ya denotan, bien por parte de las actitudes de las administraciones o bien por parte de la sociedad, que estamos yendo, igual nos equivocaremos en el camino y nos moveremos hacia un sitio a otro, pero por lo menos estamos yendo en esa dirección. Has hablado de los supermercados, que nosotros hemos dicho muchas veces que son realmente el gran proveedor del botellón. Evidentemente no es la gente no compra en un bar las botellas y se va a beber, sino que es ahí donde se produce. Pero claro, el botellón no se asocia solo al menor de edad, no se deja de beber cuando uno cumple los 18, se acabó el botellón. Es decir, hay un botellón que no se puede prohibir a día de hoy en supermercados, por decirlo así, porque uno con 18 años y con 20 puede comprar el alcohol que quiera y salir. Prevenir ese botellón o concienciar sobre ese botellón es todavía más complicado, ¿no? Porque a un menor de alguna forma le estás dando las regañinas de adulto, pero a un mayor de edad yo ya soy adulto, a mí me cuenta, ¿no? Imagino que tendréis también jaleo. Ahí hay un verdadero problema porque se mezcla el yo ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que quiera, entonces la disponibilidad, a mí ya el gobierno no me puede decir nada, y se mezcla el que yo ya soy lo suficientemente maduro como para decidir. Entonces ahí nuestro abordaje es la toma de conciencia y la toma de decisiones de una responsabilidad, o sea, trabajarse más a la persona, a las habilidades o al autogobierno más que nada, ¿no? Compleja tarea. Sí, muy compleja. Es un programa por delante, el programa Botellón, yo creo que con muchísimos flecos diferentes, ¿no? Es decir, no hay una... Definir el programa lo estamos haciendo yo creo que en unos minutitos y me da rabia, ¿no? Porque hay mucho de lo que hablar. Me imagino que ayer sobre la mesa además saldrían cosas interesantes, aparte de vuestro programa, ¿no? Saldrían cosas curiosas, ¿no? Nos podéis contar alguna. No pudimos estar, evidentemente estábamos por aquí trabajando, pero alguna de las cosas, no sé si conclusiones o elementos a debate curiosos que saliesen. Sí, bueno, pues uno de los participantes mostró su preocupación un poquito por
por este tema, ¿no? En concreto, bueno, pues por la cantidad de gente que está acudiendo y sobre todo su preocupación por los efectos que ello conlleva. Muy concienciado que estos problemas, estos programas continúen y animándonos también a que pues este trabajo duro, porque es un trabajo duro y a veces en ocasiones muy invisible, continúe. Otro de los ponentes hizo una exposición para mí muy divertida y hacía una especie como de simbología entre la familia Simpson y los modelos que se están... tener aquí al doctor, no pudo Francisco por motivo Pascual, de agenda, sí. no pudimos. Pues muy interesante, entonces hacía esa comparativa entre la familia Simpson y que nos daban o sea, nos mostraban un poco el perfil de personas, ¿no? De familiares y lo que nosotros les estamos mostrando a los chicos y cómo los Simpson también, o a través de la familia, normalizábamos el consumo o veíamos un Homer Simpson que nos hacía reír cuando maltrataba a Marge de una forma sutil, ¿no? Cuando Homer no se preocupaba por sus hijos, pero eso realmente está pasando en nuestra sociedad. Fíjate, yo siempre gran defensor no solo de los Simpsons, que también, sino de las series de televisión. Yo recuerdo incluso familiares de prohibir a niños ver según qué programas, porque el contenido que daban no era positivo, era negativo, lo que fuera. Y digo, bueno, también debemos enseñar a la gente a consumir televisión, a entender que Superman vuela en la serie, en una película, pero que nadie vuela en la vida real, y entender que lo que pueda ser cómico o gracioso en una obra de teatro, en un programa de televisión, no es un modelo de conducta, solo es una ficción, porque entonces nosotros mismos estamos entrando en la trampa. Pero para enseñar hay que aprender, pero para educar hay que ser. Pero si tú no eres, no puedes educar. Entonces sí, consumir televisión, si tú no sabes consumir, o cine o lo que sea, si no sabes consumir, no le puedes enseñar a un chaval consumir. Entonces tienes que ser para educar, no vale con tenemos que aprender nosotros, ¿no? Primero a entender lo que... Y sobre todo interiorizar que no son y modelos, ser. porque claro, encima, si ahora hablamos de modelos y nos vamos a los grandes hermanos y todas estas historias, bueno, en fin, tenemos nada de tiempo, pero podríamos estar aquí hasta la semana que viene hablando de cómo a veces este tipo de programas y de modelos que exportamos también de alguna forma incide sobre lo que decíamos, ¿no? Ese borracho que al final al día siguiente es el líder, bueno, pues encima estamos llevando a encumbrar a según qué personajes, apoyándonos en que se han sido consumidores de drogas, en que se han sido, pues que ese es el ejemplo del éxito más absoluto. En ocasiones también el ver ciertos programas pues hace que menores, mayores imitemos comportamientos y se normalice, ¿no? Entonces hay que poner en ocasiones en tela de juicio muchas actitudes, muchos comportamientos, pero llegar hasta ahí no es fácil, ¿no? Entonces también tienes que tener un proceso de madurez para cuestionar ciertos mensajes, ciertos comportamientos. Nos vamos a ir despidiendo, pero me da rabia porque se nos pasa el tiempo volando. No sé si hay algo del programa Botellón que pues digáis, mira, es que no me quiero marchar sin soltar pues esto. Un poquito, mira, si quieres te puedo contar los elementos claves de este programa. Bueno, es un trabajo que se hace in situ, es decir, que nos desplazamos directamente hacia los lugares donde ellos se agrupan para beber. La información transmitida la realizan 2 educadores próximos a su edad. Creemos que esto es uno de los factores claves para el éxito de este programa, porque ellos, los jóvenes, se ven más identificados con este perfil de personas que con una persona más adulta y van a interiorizar esta información con más credibilidad. En este caso son 2 chicas, Miriam y Sara, quienes acuden a las zonas de los botellones. Estas educadoras están formadas en drogodependencias, en mediación social y bueno, ante situaciones un poquito críticas que ellas puedan saber actuar. El material que nosotros entregamos es un material gráfico diseñado por y para ellos, con información adaptada. He traído por aquí, luego si quieres te lo dejo. Sí, yo me lo quedo para mí. Vale. No se lo enseño a la audiencia. Es unas postal free y unos folletos, ¿no? Donde... Esto los vais repartiendo, sí, ¿no? Eso es. Cannabis y alcohol. Eso es. En ningún momento juzgamos su forma... Bueno, hemos visto en algunos informativos, porque esto lo ha presentado el Ayuntamiento ya hace algún tiempo, pero lo tenemos en pantalla. Bueno, lo voy a poner en vuestro plano. Que es por aquí pequeñito. está el tema del alcohol y por aquí el tema del cannabis. En ningún momento juzgamos su ocio, sino que los mensajes son mensajes preventivos y bueno, pues aquí como si alguien lo quiere o necesita o le gusta tener este folleto, en ACLAD pues, se lo podemos facilitar. ¿Por dónde pilla vuestra...? ¿Cómo hacemos para...? ¿Cómo hacemos? Sí, señor. Mira, pues nosotros estamos en la calle Severa Ochoa, en las Torres de Camonal, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, y bueno, pues si alguien necesita... 57, número 57. Si alguien necesita más información, bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros. También hay una página web, www.aclad.net,
donde... acabado en D. En D. No se pierda. .net, ¿me has dicho? Sí, donde pueden informarse más en concreto de los programas, de lo que desarrollamos a diario. Y en un principio, bueno, pues este año hemos atendido a aproximadamente 2.863 personas. 2.895 personas en 11 salidas a lo largo del año. Y bueno, pues las salidas se buscan un poquito en los lugares donde ellos acuden. Zona al Castillos, el Día del Parral, el Día de San Juan, las fiestas de Villimar, de Quintana Dueñas. Imagino que no tiene que ser nada fácil para esas dos chicas que acuden ahí, porque vas contra viento. O sea, en este caso, un poquito... te vas a una fiesta a decir que sí, hay dificultades. Las dificultades un poquito que nos encontramos, porque todo programa tiene sus dificultades y este no va a ser menos, un poquito la resistencia a la hora de recibir información. En algunas ocasiones, bueno, pues los jóvenes no están dispuestos o no quieren recibir esta información y nosotros, bueno, respetamos su decisión. Creemos que esto puede ocurrir porque ellos se niegan a aceptar otras ideas que pueden desestabilizar sus opiniones o sus mitos, ¿no? Entonces, que una persona me venga a decir a lo mejor que el cannabis produce una serie de efectos, pues a lo mejor a mí no me interesa escucharlo en esos momentos. Entonces, ellos se pueden cuestionar, poner en tela de juicio sus opiniones y a lo mejor no les apetece. En otras ocasiones, bueno, pues nos encontramos a lo mejor a chicos que ya han bebido y han consumido y no están receptivos a recibir esta información. Lógicamente dejamos de intervenir. Sí que es verdad que intentamos ir a primeras horas, cuando ellos todavía no están más receptivos a recibir este tipo de información. Burgos, como es una ciudad fría, tenemos también y nuestros problemas con la adversidad climatológica. Si ese día pues ha llovido, ha nevado, hace frío y los jóvenes pues no se agrupan, pues ponemos esa intervención para otro día. Y en último lugar, bueno, pues las dificultades que nos hemos podido encontrar es que, bueno, los jóvenes cambian de zonas de botellón incluso en el mismo día, por lo que nos tenemos que adaptar un poquito a su movilidad. Pues tarea compleja, pero mira, estas son, siempre lo digo con asociaciones de este tipo, porque trabajáis para intentar quedaros sin trabajo, ¿no? Es un poco la intención, sí. La intención es que algún día no sea necesario, ¿no? Que gracias a los programas de prevención no sea necesario ir más allá y de alguna forma pues se consiga. Isabel Goretti, muchísimas gracias por este ratito. Nos veremos en breve, tenemos que hablar de los chamizos y desde luego, bueno, pues esta es vuestra casa también para seguir avanzando en una problemática que nos afecta a todos, a los chavales en primera instancia, a los familiares. Y evidentemente, aunque no tengas hijos o no tengas conocidos, es que nos afecta de una otra forma. Es que luego el alcohol deriva en violencia, deriva en cuestiones que de una u otra manera nos vamos a ver afectados de una forma u otra. Muchísimas gracias por este por la invitación. Nos vamos un segundo a publicidad y volvemos enseguida aquí en